Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Campamento Web. Hoy contamos con Fernando Maciá, director de la agencia de SEO, SEM y de publicidad Human Level Communications, así como del máster SEO de K-School en Madrid. Y bueno, también es autor de 10 libros de SEO y marketing digital, que se dice pronto. De hecho, recientemente ha lanzado por aquí su nuevo libro. Aquí te lo tenemos, se ha avanzado casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Y bueno, también tengo la suerte de decir que comparto con él colección, con mi libro de personal branding, que lo tengo también por aquí, aunque a él sale más favorecido en la portada, Fernando, te debo decir. Por lo menos algo más parecido a como soy yo, porque la verdad es que cuesta más identificarte a ti con el efecto este que te han hecho, sale más esto. Nada, sí, encantado de estar contigo en tu programa, en tu canal. Qué bien, Fernando. Bueno, te decía también que me quería esperar a leer el libro para preguntarte sobre aspectos que comentaba en tu libro. Pero mira, me he llevado una sorpresa porque como hablas de todo, realmente te puedo preguntar de todo. Así que no va a cambiar en absoluto lo que tenía pensado. Muy bien, pues nada, genial. Por supuesto, bienvenido al podcast, al canal y al blog de Campamento Web, porque yo ya no sé ni lo que es esto porque estoy en todas partes de plataformas. Y bueno, que es todo un lujo poder escucharte, como bien sabes. Para mí es todo un honor que estés aquí con nosotros hoy. Nada, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y yo encantado de compartir lo que pueda. Genial, Fernando. Pues mira, vamos a comenzar, si quieres, por una parte fundamental de tu libro, que es justamente en la que hablas de Keyword Research, porque, claro, al final una página web necesita saber qué keywords va a abarcar o si no estamos perdidos. Y no solamente saber qué keywords vamos a abarcar, sino de qué manera vamos a abarcar esas keywords. En ese capítulo desarrollas que, dependiendo del objetivo del usuario, a veces saldrán blogs con información, otras veces saldrán tiendas online con productos. Pueden haber más casos, obviamente, ¿no? Pero ahora quiero centrarme en esos dos, informacional y transaccional. Porque para una tienda online que solo tiene categorías, que solo tiene productos en la actualidad, ¿sería interesante hacerse un blog para abarcar keywords informacionales? ¿O realmente se tienen que limitar a una categoría o a temas de compra? A ver, esto para una tienda online, por ejemplo, que puedas tener muchísimas variedad de familias de productos, puede ser muy complicado llegar a desarrollar contenido informacional para todas las gamas de producto que tiene. Para una tienda online de nicho, imagínate, por ejemplo, una parafarmacia o una tienda online, yo qué sé, por ejemplo, esta que hay que vende solamente accesorios para motociclistas de tipo custom o una tienda online de ciclismo de montaña. Para este tipo de tiendas que sí que se centran en un nicho, obviamente ellas son especialistas. En primer lugar, como son especialistas, ellas van a tener, seguramente la gente que montó esa tienda lo ha hecho con un espíritu en parte vocacional. Seguramente practica ese deporte o tiene ese hobby o tenía esa afición y probablemente es alguien experto que seguramente ya tendrá capacidad de generar un buen contenido o tendrá entre su red de contactos gente que le podrá ayudar a generar ese contenido. Y en ese caso creo que es mucho más accesible y más fácil. En cambio, cuando tenemos una tienda que abarca muchísimas categorías de producto, ahí quizá debe ser, probablemente es muchísimo más complicado. Yo también distinguiría, si estamos en una tienda online donde la mayoría de productos se venden, es una compra impulsiva, es una compra en donde directamente, oye, tengo tal capricho, busco el producto que más o menos me gusta, me encaja, tiene buen precio, me fío de la web y compro. Si es este tipo de compra, realmente el funnel de conversión, el proceso de decisión de compra es muy corto. Es decir, realmente la distancia que hay entre que el usuario se le despierta las ganas de tener algo hasta que decide comprarlo es muy corto. Y también, como es corto, como es pequeño el riesgo que percibe en esa compra, realmente no va a dedicar mucho tiempo ni a reflexionar ni a investigar las distintas opciones de compra. Ahora, cuando ya la compra empieza a tener una cierta cantidad, empieza a ser importante, empezamos a percibir un riesgo. Primero, ¿dónde lo voy a comprar? ¿Voy a tener garantía? ¿Qué pasa si llega roto? ¿Qué pasa si tarda en llegar? Y también empezamos a percibir riesgo en la propia elección del producto. Así que tendemos a documentarnos mucho más. En esos casos, en ese tipo de producto, yo sí aconsejaría desarrollar un contenido para poder estar presente en búsquedas donde los grandes marketplaces que no tienen la capacidad de desarrollar ese contenido para tantas familias de productos distintas no están compitiendo. Así que sí, yo lo recomendaría, ya te digo, siempre que el escenario más o menos responda a esos criterios. Vale, si vemos que el escenario es favorable para esto que comentas de ampliar a un blog,
¿podríamos decir que algún tipo de keywords serían interesantes, tipo guías de compra, opiniones, reviews de productos? Claro, una de las cosas cuando hablamos que yo siempre hago mucho énfasis porque muchas veces el contenido en un sitio web cae en manos a lo mejor, por ejemplo, del social media manager. Va a generar un contenido muy enfocado a contenido que después sea fácil viralizar, contenido que se pueda compartir. Nosotros, como SEOs, siempre defendemos un contenido orientado y guiado por directrices específicamente de SEO, es decir, partimos del análisis del proceso de decisión de compra, analizamos los distintos micromomentos que intervienen en ese proceso de decisión de compra, miramos qué tipo de búsquedas serían lógicas que el usuario se planteara en cada uno de esos micromomentos para resolver sus dudas, sus objeciones, etcétera, y para documentar su decisión. Y entonces lo que hacemos es crear un calendario editorial que poco a poco vaya cubriendo todos esos objetivos de visibilidad. De forma que vamos a tener, por el propio contenido de la tienda online, claramente tendríamos las landing pages para las búsquedas transaccionales, que serían o las familias de producto o las propias fichas de producto, y quizá lo que nos falta siempre más es el contenido en las búsquedas informacionales, en los primeros compases de ese proceso de decisión de compra. Y también una de las cosas que solemos encontrar que ocurre en muchos sitios web, la gente piensa en contenidos y piensa solamente en blog, en el formato clásico de un post, etcétera. Y tú lo has dicho muy bien, es decir, no hay por qué ceñirse únicamente al blog. Guías de compra, tutoriales, testimoniales, comparativas, reviews, análisis, el unpackaging, por ejemplo. No sé, es decir, hay muchísimas, un glosario de términos, por ejemplo, en nuestro caso, que somos un servicio, el glosario de términos o en el caso de un banco puede ser una vía de entrada interesante de tráfico de calidad. Entonces, no hay por qué ceñirse únicamente a una fórmula. Voy a tener un blog, voy a desarrollar categorías temáticas y voy a escribir posts enormes, larguísimos, que se posicionen bien. No, a veces no hace falta tanto eso, sino que lo que hace falta es desarrollar la fórmula correcta de contenido para el tipo de pregunta que nos marcamos como objetivo posicionar. Genial, Fernando. También relacionado con esto del contenido, porque la verdad a mí me gusta mucho esto del keyword research, de estar pensando en esa fase del proceso de decisión de compra. Quería comentar un aspecto que detalla en tu libro que me resulta especialmente interesante, que consiste en visitar las preguntas frecuentes de Amazon y los foros, porque muchas veces nos quedamos solamente en aquello que quizá tenemos como intuición o lo que nos dicen herramientas tipo Ahrefs, Semrush, pero ¿qué hay de esas herramientas tipo lo que comentabas, ¿no? Amazon o los foros para hacer ese contenido mejor aún? Claro, a ver, por ejemplo, se puso muy de moda hace ya pues un tiempo el tema de Answer the Public, ¿vale? Esta herramienta en donde podemos introducir una palabra clave de semilla y la herramienta trata de encontrar fórmulas interrogativas, digamos, clusterizadas por preposiciones para presentarnos búsquedas frecuentes que hace la gente en relación a esa palabra clave de inicio o semilla de la que partimos. Estas búsquedas, en realidad, esta herramienta las extrae de las propias sugerencias de búsqueda de Google, es decir, que en parte tiene lógica que esas son realmente preguntas que obedecen a una intención de búsqueda real de la gente. Pero yendo un paso más allá y siendo un poquito más creativos, ¿por qué no aprovechar toda la información que ya tenemos pública? ¿Vale? Y entonces tenemos información pública efectivamente por categorías de producto o por productos concretos, por ejemplo, en las preguntas que hace la gente en Amazon. Y esas preguntas las tenemos incluso votadas, es decir, ahí estamos viendo cuáles son dudas que mucha gente se puede hacer, por ejemplo, a la hora de comprar un producto determinado. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? Las más votadas van a ser las más frecuentes, ¿no? O las calificadas como más útiles. Así que tenemos también repositorios que muchas veces los tenemos delante de las narices, delante de los ojos, y quizá por estar ahí tan accesible, realmente nos liamos a veces la vida con herramientas de pago, etcétera, cuando en realidad mucha información la tenemos justamente ahí delante. Así que Amazon, foros, para temas de salud, la gente recurre a foros, no sé, en femenino, por ejemplo, en de foro coches, es decir, foros que después recogen inquietudes, dudas de todo tipo de cosas y entonces ahí se pueden también poner de manifiesto las dudas, las objeciones o las cosas que se plantea la gente antes de decidir una compra. Así que tenemos un montón de información de la que podemos nutrirnos a la hora de generar ideas para hacer ese contenido. Si es que nos complicamos la vida nosotros solos, ¿no? Tenemos sí, las sí, cosas a veces sí.
Bueno, Fernando, pues este tema creo que queda resuelto, tema de keyword search, tema de contenido, creo que han salido algunas cosas bastante interesantes. También quería centrarme en el tema de la arquitectura de información, ¿no? Tenemos ya algunas keywords que queremos abarcar, pero ¿cómo organizamos todo ese contenido? ¿Cómo facilitamos a ese usuario que pueda visitar todas las secciones de una manera adecuada? Muchas veces yo creo que pecamos de que nos quedamos solamente con hacer una división a nivel de keywords, pero en tu libro comentas que también deberíamos hacer un esfuerzo por pensar en ver los patrones de búsqueda de los usuarios y pensar mucho más en nuestro público objetivo. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo se debe hacer correctamente? A ver, yo en mi libro, ojalá tuviera yo la verdad absoluta, ¿no? Yo en el libro trato de exponer algunas soluciones a las que después de muchos años de dedicarme a esto, pues más o menos he llegado y creo que son válidas y funcionan, pero obviamente aquí siempre hay que tener las orejas abiertas y estar dispuesto a poner en cuestión lo que uno sabe, porque lo que uno sabe no siempre permanece, ¿no? Entonces, a ver, nosotros cuando participamos en procesos de desarrollo de un sitio web, solemos tratar o de ceder el paso a si en el grupo de trabajo hay gente experta en usabilidad, normalmente dejamos que ellos sean los primeros que propongan el modelo de arquitectura de la información. En principio, la arquitectura de la información debería obedecer a un uso intuitivo, un uso eficaz del sitio web y que genere una buena experiencia de usuario. Luego, creemos que ese es el objetivo primordial. Pero una vez ellos han propuesto ese primer modelo de arquitectura de la información, lo que nosotros hacemos es someterlo a una prueba SEO. ¿Cuál es la prueba SEO? Pues en primer lugar nosotros vamos a hacer el keyword research, vamos a identificar los patrones de búsqueda y vamos a tratar de descubrir, por ejemplo, cuáles son las características, lo que llamamos después un poco más técnicamente taxonomías, que los usuarios suelen incluir en sus búsquedas habitualmente. Por ejemplo, en una búsqueda inmobiliaria suele haber 3 tipos de taxonomía. La gente suele decir si quiere alquilar o comprar, si está buscando un tipo de vivienda determinado, un piso, un adosado, un ático o un chalet, y también dónde lo está buscando, si lo está buscando en Alicante o lo está buscando en un barrio de Barcelona o de Madrid. Así que partimos de esas 3 taxonomías que suelen estar casi siempre presentes. Si habitualmente lo que se hace cuando se busca piso es con la idea de comprarlo, a veces quizá la palabra comprar no va a estar presente, por defecto alguien que busca piso querría comprarlo y si específicamente quiere alquilar lo introduciría o lo pondría de forma expresa en la búsqueda, ¿vale? Sobre estas 3 taxonomías, después obviamente a la hora de buscar un piso hay muchas características más que podríamos introducir. Oye, que tenga terraza, que tenga por lo menos 3 dormitorios, que tenga por lo menos 120 metros cuadrados o que valga menos de 180.000 euros. Pero eso son normalmente características que el usuario no va a plantear en la primera búsqueda, en el primer intento. No es el tipo de búsqueda que la gente entra en Google y la hace tal cual, sino que después sobre un repositorio, sobre un listado de producto que devuelve el sitio web, ahí es donde el usuario va a empezar a aplicar filtros en segunda instancia para tratar de identificar el producto que satisface su criterio de búsqueda. Entonces, siempre tenemos que tener claro en cualquier tienda online qué taxonomías, qué características y qué patrones de búsqueda forman parte de la primera intención de búsqueda del usuario y cuáles se aplican en segunda instancia. Si forman parte de la primera instancia, esos cruces de taxonomías sí que deberían estar, es decir, yo tengo que tener, por ejemplo, alquilar adosado en Alicante o, por ejemplo, piso en venta no sé, en Las Rozas. Eso tiene que estar en mis páginas de resultados. Pero probablemente no necesitaré indexar un listado de viviendas que diga ático de 3 habitaciones y de menos de 180.000 euros en Las Rozas, porque eso no va a estar presente en una búsqueda inicial. Entonces tenemos que distinguir esto. Esto nos ayuda mucho para varias cosas. Primero, para reorganizar a partir de ese primer modelo que plantea la gente experta en usabilidad, reordenar. A veces, por ejemplo, en la búsqueda inmobiliaria, la gente pensaría de usabilidad. Bueno, como las ciudades se agrupan en provincias, vamos a hacer que la gente empiece a navegar y que diga en qué provincia inicialmente está buscando el piso. La gente no busca vivienda en una provincia. La gente busca vivienda en una ciudad como mínimo y si la ciudad es grande busca el piso o busca la vivienda en un barrio determinado de esa ciudad incluso, porque viene determinado por la distancia, el lugar de trabajo, etcétera.
Luego, en este caso, la búsqueda, por ejemplo, de la categoría genérica, que sería búsqueda de vivienda en una provincia, no tiene apenas potencial. Igual que tampoco tiene potencial, por ejemplo, la búsqueda de muebles para el salón. La gente busca sofás, o busca librerías, o busca sillones, pero muebles para el salón tiene mucho menos potencial. Y en cambio, veremos muchos sitios que venden muebles en donde los muebles están agrupados en aras a una buena usabilidad del sitio por la estancia, muebles de cocina, muebles para el salón, cuando en realidad la búsqueda de del segundo escalón jerárquico de esa categoría tendría mucho mayor potencial de búsqueda. Ahí es donde los SEOs tenemos que después de alguna manera modular para que, a pesar de que el camino de navegación sea el adecuado y el intuitivo para el usuario, lograr que el robot de Google vea en niveles jerárquicos adecuados las búsquedas más potenciales en niveles jerárquicos superiores y las que menor potencial tengan en niveles jerárquicos inferiores. Por ejemplo, se me ocurre que en el caso de la búsqueda inmobiliaria es un caso muy claro. Este caso que he comentado de los muebles también sería muy claro. Y, por ejemplo, el tema de viajes. La gente viaja a París o viaja a Berlín, no viaja a Francia. La gente no busca vuelos a Francia, busca vuelos a París. Entonces, vale, a Francia hay un montón de destinos. Si entramos en Iberia, veremos vuelos a Francia con un montón de destinos, pero en realidad a mí me interesa que la arquitectura ponga por delante el vuelo a París que el vuelo a Francia, porque tiene mayor potencial. Así que hay que llegar a soluciones de compromiso para tratar que, respetando lo que sería una navegación intuitiva para el usuario que favorezca la usabilidad y la conversión, logremos que la arquitectura tal como la ve Google, tal como la percibe y la interpreta Google, realmente logre poner más peso de autoridad y de popularidad en las páginas y en los cruces taxonómicos que mayor potencial de búsqueda tienen. Jo, qué interesante, Fernando. Además te explica genial, así que magnífico. Quería hablar justamente sobre esta pregunta en cómo podemos darle mayor importancia a una URL frente a otra, porque a nivel de traspaso de autoridad interno podemos priorizar unas URLs porque, por ejemplo, sean más interesantes a nivel de negocio, porque al final los SEOs no queremos 1000 visitas, queremos que sean 1000 visitas que estén alineadas a ese modelo de negocio, que sean rentables. Entonces, si vemos una URL que está a puntito de posicionar, pero vemos que no le estamos dando quizá suficiente importancia a nivel interno, ¿qué podemos hacer para que ese posicionamiento mejore? Mira, un sitio web al final es como una especie de recipiente que recoge popularidad de todos los múltiples enlaces que llegan desde fuera, ¿vale? Entonces, ¿vale? Con link building, generando contenido para conseguir enlaces en otros sitios, es como podemos hacer que ese flujo de autoridad que cae en nuestro dominio sea mayor. Pero ya cómo se reparte internamente, ahí es donde depende esencialmente de la arquitectura de la información. Se han hecho intentos y hay herramientas que tratan de modelizar cómo fluye internamente y cuánto popularidad interna cae en cada URL. Por ejemplo, Write tiene un indicador específico donde atribuye cierto peso de popularidad por URL dentro del sitio web, y hay otras muchas herramientas que también tratan de adivinarlo. Lo cierto es que hacer un modelo realmente que responda a la realidad. Primero, no sabemos cómo exactamente lo hace Google, pero después, aunque lo intuyéramos, realmente es muy complejo. Así que nosotros, dentro de lo que creemos que sí que podemos hacer, tratamos de manejar dos variables. La primera variable es la distancia en clics de esa URL a la página de inicio. Y, ojo, estoy diciendo distancia en clics, no me refiero a carpetas en la URL. Es decir, subdirectorios de URL no implican una posición jerárquicamente inferior dentro de la arquitectura. Si yo tengo una URL que tiene 3 subdirectorios antes de llegar a la ruta final, pero que está enlazada directamente desde mi menú de inicio, esa URL es de primer nivel jerárquico en mi web, tal como la percibe Google. Y esto sí que sabemos que John Mueller y otros ingenieros han hablado ya de ello. Entonces, por una parte sería distancia en clics desde la página de inicio y, en segundo lugar, total o porcentaje o participación total de enlaces internos que tiene ese sitio, esa página en relación a todas las demás, ¿vale? Y eso lo modulamos de varias maneras, pero esencialmente a través de si decidimos
que haya un enlace directo en el menú principal del sitio web a esa página o que no lo haya. Así que contamos con varios tipos de menú esencialmente en un sitio web y los modulamos de esa manera. Primero tenemos el menú principal que va a estar presente en todas y cada una de las páginas, así que el número de enlaces salientes de ese menú siempre es proporcional al total de páginas que componen el sitio y muchas veces tenemos submenús contextuales por secciones, es decir, submenús, por ejemplo, a filtros o a subcategorías de familia que solamente aparecen cuando estamos navegando en esa familia. Así que ese submenú que se despliega en esa familia, el número de enlaces salientes que te da un enlace en ese menú es de nuevo proporcional al total de referencias y de subcategorías que cuelgan de ese menú. Manejando, digamos, esas dos cosas y después ya otras secciones como pueden ser productos más comprados, los superventas, los relacionados, etcétera, con eso terminamos de modularlo. Pero de alguna manera tratamos de seleccionar. Cuando tenemos una página que, por ejemplo, es lo que llamamos la fruta al alcance de la mano, una página que se está moviendo entre el 11 y el 12, el 11 y el 12, el 11 y el 13. Sabemos que si esa página mejoramos o algún factor de relevancia on-page o algún factor de relevancia off-page y mejorará y a lo mejor la logramos meter en el 8 o en el 7, esa página es una candidata a decir, vamos a hacer una prueba. Si esta página no estaba enlazada desde el menú principal, vamos a buscarle un sitio en el menú principal si es muy importante para nosotros y vamos a ver cómo funciona o vamos a, de nuevo, a reanalizar el menú principal a ver si hay algún enlace que no sea tan relevante y que lo tengamos ahí y lo sustituimos por este otro. Así que la clave aquí es un poco aplicar el principio este de Pareto, identificar el 20% de landing pages que realmente me van a generar el 80% del negocio y hacer que esas tengan la menor distancia en clics desde la página home y la mayor participación relativa, proporcional, en enlaces internos dentro del sitio web. Eso es lo que, de una manera más o menos sencilla y con un simple rastreado en Screaming Frog, más o menos podemos hacer de una forma fácil, ¿no? De acuerdo. El tema de ver cuántos enlaces internos tiene una URL para medir esa cantidad que comentabas, uno de esos dos factores, se puede ver, por ejemplo, con los inlinks, ¿no? Dentro de Screaming Frog. Exacto, lo veríamos con los inlinks dentro de Screaming Frog. También tenemos algún dato adicional, por ejemplo, en Google Search Console en enlaces internos, ¿vale? Ahí también tenemos un rankeado. Además, si alguien no lo ha hecho, como no hace falta ninguna herramienta para hacerlo, yo lo invito. Pero si entráis en vuestra web, en Google Search Console, entráis en la parte de enlaces y analizáis enlaces internos y vais a hacer clics en más información para ver todo el informe, vais a ver que ahí aparecen todas las páginas ordenadas jerárquicamente de la que más a menos enlaces internos tiene. Normalmente, por lógica, la página que más enlaces internos tiene va a ser la página de inicio, la raíz del dominio. Así que esa aparecerá en primer lugar. Seguid navegando hacia abajo porque veréis que van disminuyendo muy lentamente y a lo mejor las primeras tienen, imagínate que empezamos, ahí no es una web muy grande y aparece la primera con 2.500 enlaces entrantes. Las siguientes serán las páginas que forman parte del menú y tendrán 2.400, 2.480, ¿vale? Irán disminuyendo muy lentamente, pero hay un punto en donde encontraréis un momento de ruptura y a lo mejor pasáis de 1.900 y pico que estabais en ese momento a 110, 40, 20, 17. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de repente habéis agotado, el listado ha agotado todas las páginas que están enlazadas desde el menú. Y a partir de que una página ya no está enlazada en el menú, el número total de enlaces internos que tiene decae de una manera muy, muy abrupta. Es decir, pasa de tener 2.000 y pico a tener 100 y pico. Y es un punto de ruptura que en Google Search Console se identifica muy bien. Aquí la clave es ver dónde está ese punto de ruptura, analizar las páginas que están por encima de ese punto de ruptura e identificar. ¿Hay páginas que están por encima y que no son tan relevantes para mi negocio? Probablemente podría no enlazarlas también. Y a la inversa, ¿hay páginas que están por debajo de ese punto de ruptura y que sería muy interesante posicionar mejor porque se están moviendo en segunda página de resultados? Si alguna de esas páginas, que es muy importante, la paso arriba, probablemente voy a lograr meterla en la primera página de resultados. Qué curioso, Fernando. Quería hablar también un poco sobre el tema de rastreo, porque al final es importante saber cómo está Google interpretando nuestro sitio, qué puede rastrear, qué no puede rastrear. Entonces, me gustaría que me comentaras para tener una vista previa de nuestro sitio y saber, por ejemplo, si algún enlace para Google no es rastreable o si hay algún tipo de etiquetado que está incorrecto,
¿Cómo podemos ver esa vista previa de lo que Google está rastreando en nuestro sitio? A ver, esto habría dos maneras esencialmente de hacerlo, pero se me ocurre que una sería usar el análisis de log, ¿vale? Por ejemplo, con el propio Log Analyzer de Screaming Frog se pueden descargar archivos de registro de peticiones al servidor, el análisis de log, y ver, filtramos por user agents que corresponden a buscadores, que corresponden a Googlebot, y vemos qué páginas está visitando y cuáles está visitando más frecuentemente. Esto sería un punto de inicio, ¿vale? El segundo punto de inicio sería ir a Google Search Console y de nuevo ver dentro de cobertura qué páginas me está dando que sí indexa, cuáles rastrea pero no indexa, estas serían sospechosas, y ver por qué razón no las está indexando, porque son thin content, porque están muy profundas, porque son contenido casi duplicado, etcétera. Y después, ya en un nivel más técnico, para mí sería Screaming Frog la herramienta definitiva. Nosotros, por ejemplo, solemos tener, usamos ordenadores de estos Macs que no son muy modernos, pero que son las torres estas plateadas que nos encantan. No necesitamos hoy en día tanta velocidad, lo que necesitamos es mucha memoria RAM, y tenemos ordenadores de estos con 8, con 12 procesadores y con 32, 40, hasta 48 gigas de RAM, y entonces eso nos permite hacer rastreos con Screaming Frog muy grandes de millones de URLs. Y ahí es donde podemos ver si Google se está atascando y no está pasando algún sitio concreto. Pero, en fin, las trampas tradicionales por las que Google puede no pasar, no sé, enlaces que están capados, enlaces que se dibujan por JavaScript, desplegables que funcionan por JavaScript y que a lo mejor Google no llega a desplegar, formularios de búsqueda, ¿vale? ¿Es ofuscación de enlaces? Ofuscación de enlaces, sí. Es decir, nosotros sí hacemos ofuscación de enlaces y somos, en general, antes incluso de que, ya sabes que en el mes de marzo de este año, Google dijo que empezaría a seguir los enlaces, incluso aunque tuvieran nofollow, ¿vale? Pero ya incluso antes de que Google hubiera dicho esto, nosotros tradicionalmente no hemos sido muy partidarios de incluir enlaces nofollow en un sitio web, más que nada porque Google ya dijo que el nofollow hace muchos años no se podía usar para hacer link sculpting dentro de un sitio web y decidir hacia dónde se encamina la popularidad. De modo que no hemos sido nunca muy partidarios de usar el nofollow cuando lo que no queremos es que indexe las páginas a continuación, porque entendíamos que si tenemos un nivel muy alto de enlaces nofollow, estamos de alguna manera desperdiciando una cantidad importante de popularidad interna. Sí. De modo que cuando no queremos que Google llegue a indexar una página determinada, en esa página lo que vamos a hacer es que ese enlace o bien es un enlace que está ofuscado, es decir, que se va a desplegar de forma asíncrona por JavaScript y Google no va a poder interpretarlo, o bien es una página a la que se llega, por ejemplo, haciendo clic en un checkbox, como por ejemplo cuando aplicamos un filtro. Estas páginas que decíamos antes, que a mí no me interesaría indexar, la típica página donde ya tengo el ático que estaba buscando en Las Rozas y donde he aplicado filtros en donde quiero que tenga 3 habitaciones, 2 baños y que valga menos de 180.000 euros, esa página no quiero que Google la indexe, porque muy probablemente muchos de esos listados, además, o no tendrían resultados o tendrían muy poquitos, con lo cual serían thin content. Como no quiero que Google llegue a indexar esos resultados, dejo que el usuario sí que tenga un medio de consulta de esa página y que pueda llegar a ella, pero Google no va a encontrar la forma de llegar a ella simplemente porque un formulario automáticamente le corta el paso. Así que hay varias maneras, digamos que hablo de ofuscación de enlaces en la medida en que entendemos que a veces por usabilidad sí debemos ofrecer al usuario un enlace, pero a veces por SEO no tenemos que dejar que Google pueda seguir ese enlace. Cuando eso se da, ese enlace tiene que existir para el usuario, pero desde el punto de vista de Google tiene que estar ofuscado. Muy interesante esto que comentas de la ofuscación. Quería también comentar un aspecto relacionado con la competencia. Obviamente no podemos pensar que estamos solos en Google y normalmente lo que hacemos, bueno, lo que podemos hacer es ir a Sistrix, ponemos un dominio, vemos si sube o baja y ya está. Pero en tu libro, por ejemplo, me resulta especialmente interesante el estudio que haces de ir por secciones, ¿no? Es decir, no solamente quedarnos con una visión genérica del dominio, sino analizar justamente si la zona del blog de ese e-commerce está posicionando mejor,
ver si esa tienda online, pues una categoría o la sección de categorías posiciona mejor. ¿Cuál es el sentido de hacer este tipo de segmentación a la hora de analizar la visibilidad? A ver, es una pregunta que planteas muy interesante y además te agradezco que me la hagas para explicar un poco lo siguiente. Mirad, antes hablamos que en un sitio web yo puedo complementar y puedo ampliar la visibilidad que tengo. En una tienda online, por ejemplo, yo tengo una capacidad de visibilidad que viene determinada por mi portfolio de productos. Es decir, una tienda online que vende, no sé, productos para animales y que maneja 3 marcas de comida para perros, obviamente, por muy bien que haga las cosas, sería muy, muy, muy difícil que se logre posicionar por delante de otra tienda online que tenga 15 o 20 marcas de comida para perros con todas sus variantes. Es decir, un sitio web al final tiene un máximo de visibilidad al que puede aspirar, que de alguna manera viene determinado por el propio portfolio de producto que ofrece. La manera de extender la visibilidad de ese sitio web más allá, si no puedo extender mi portfolio de producto, ¿qué puedo hacer para ampliar mi visibilidad? Trabajar en contenido informacional para estar presente en búsquedas que están antes de la búsqueda transaccional puramente, ¿no? Vale, dicho esto, es cierto que eso sería una forma, desde mi punto de vista, muy legítima de trabajar tanto el SEO como desde el punto de vista de la búsqueda de la conversión. Es decir, es cierto que probablemente parte de esas búsquedas informacionales donde estoy logrando posicionarme quizá no respondan a un perfil de cliente puro, es decir, no está tan clara la intención de compra como cuando me posiciono en una búsqueda transaccional y obviamente no voy a negar eso. Pero lo que sí que digo es que si eso se hace con cierto criterio y esas búsquedas nacen de los micromomentos, de los procesos de decisión de compra, tiene sentido. Ahora bien, en SEO encontramos que muchas veces se quiere trabajar únicamente por la visibilidad y ahí es donde se puede empezar a pervertir indicadores como el de Sistrix, ¿vale? Por ejemplo, si entramos en Sistrix, no voy a nombrar ningún sitio web, pero si analizáis sitios web que compiten para servicios de marketing digital, de CRO, de SEO, de SEM, de lo que queráis, quizá más en SEO, quizá porque es más mi sector y quizá también porque quien más sabe cómo hacer esto, al final, también son los propios SEOs, ¿no? Veréis que encontráis sitios con índices de visibilidad muy alta, ¿vale? Si entramos en sus palabras clave, os animo a que filtréis para cuántas palabras clave que incluyen el término gratis se posicionan. Porque resulta que todas las búsquedas con gratis tienen un potencial de búsqueda enorme. Es decir, la gente le encanta tener cosas gratis. Así que la gente busca cursos gratis, descargar Word gratis, tener no sé qué gratis, descargar el libro tal de Fernando Maciá gratis. La gente busca eso. La gente busca gratis. Esas búsquedas con gratis tienen un potencial de búsqueda muy alto. Como sabéis, aunque de alguna manera sabemos que, por ejemplo, el índice de visibilidad, Juan González lo ha comentado, que la forma como lo calculan de alguna manera es secreta, pero sabemos que tiene cierta proporcionalidad primero a la posición que ocupas y al potencial de búsqueda de la palabra clave para la que te posicionas. Si te posicionas en una posición muy buena para una palabra clave con alto potencial, tu visibilidad aumenta, es lógico, ¿no? Entonces, ciertos sitios que desean y que quieren manipular su visibilidad a ojos del público no tan informado, lo que hacen es buscar posicionarse para búsquedas con la palabra gratis. Alguien que busca algo en Internet gratis no es un cliente de Human Level, tampoco es un cliente para mí. En realidad, ¿a quién le interesa esto? Hombre, alguien que monetiza por publicidad, no sé, la gente que tiene un blog, pues sí, me parece perfecto que se posicione para una búsqueda con la palabra gratis, pero una agencia, más allá de manipular tu ego indicador de visibilidad, no me parece no me parece racional que se peleen por este tipo de búsqueda. Y sin embargo ocurre. Así que, de alguna manera, el indicador de visibilidad de Sistrix cuenta una historia, pero no cuenta toda la historia. Cuando entramos a analizar, y esto es muy interesante, cuál es la sección de contenido o el perfil de palabra clave que está generando o que está aportando la mayor visibilidad a un sitio web,
se ponen de relieve muchas cosas. Primero, qué formatos de contenido es la que está aportando la mayor visibilidad a un sitio. Por ejemplo, en nuestro caso, los artículos que escribimos, el glosario de términos, aporta mucha visibilidad a nuestro sitio web. En otros casos, las preguntas frecuentes, las guías, todo lo que responde a intenciones de búsqueda del tipo how to, etcétera. Entonces, hacer ese análisis te da un insight que simplemente el indicador de visibilidad en general no te da. Por eso, quizá comparar un dominio respecto a otro, digamos, en bruto, no tiene mucho sentido. Esto lo explicamos muchas veces a gente que tiene tiendas online de nicho y dice, joder, pero es que yo no me puedo comparar con Amazon. Sí que te puedes comparar con Amazon en Sistrix, perfectamente, pero tienes que definir primero tu muestra de palabras clave. Define tu muestra de palabras clave y ahí entonces, donde no estás comparando todo el volumen de palabras clave de Amazon con las tuyas, donde tú dices, no, a mí me interesa posicionarme aquí, 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 aquí. Cuando restringes tus objetivos de visibilidad a una muestra de palabras clave que sí que te traería en negocio, ahí es donde empiezas a poder compararte de igual a igual. Esto es un poquito como el handicap cuando se juega al golf. Te puedes comparar de igual a igual con sitios web que ofrecen a lo mejor servicios distintos que tú no ofreces o que manejan líneas de producto donde tú no entras. La comparación, digamos, de dominio a dominio cuenta parte de la historia, pero no toda la verdad. Claro, hay que pensar mucho también en modelo de negocio y ver hasta qué punto pues, esa visibilidad así en bruto te va a servir de algo, como bien comentas. Ya para ir finalizando, para esos SEOs que son más link builders, se les gusta un poquito más eso de ver la parte de enlazado, quería ver tu punto de vista sobre hasta qué punto es fiable la sección de enlaces que hay dentro de Search Console. ¿La usas en tu día a día o prefieres hacer uso de herramientas externas? A ver, mira, nosotros sí usamos todos los datos que da Google Search Console de enlaces entrantes a un sitio web, pero también desde hace bastantes años usamos herramientas complementarias. Usamos Majestic la tenemos suscrita hace ya años. Usamos, por ejemplo, también Sistrix, usamos SEMrush y hace años también usamos Cognitive SEO. Hemos usado puntualmente también Ahrefs, o sea que hemos usado distintas herramientas, ¿vale? La idea que nos planteamos siempre es tener la muestra más amplia posible de enlaces entrantes a la que podamos acceder. Normalmente lo que hacemos es volcar o descargar los datos de cada herramienta, volcarlos en un Excel, de duplicar y al final nos quedamos con una muestra única de enlaces. Y a partir de ahí ya empezamos si hay que hacer tareas de depuración de enlaces, de añadir dominios al disavow, es decir, ya hacemos un poco el trabajo. Pero, es decir, no nos fiamos que solo los enlaces que muestra Google Search Console son los que pueden hacer daño. Sí. Tratamos de complementar esa muestra con otras herramientas. También porque, a ver, en las experiencias que hemos tenido de penalizaciones, ¿vale? Que un poco he recuperado esta semana, después los enlaces de los que nos ha informado Google que tenía sospechas de que podían ser manipulativos eran enlaces que no estaban tan aparentes entre los primeros enlaces que aparecían en Google Search Console. Luego, creemos que sí que vale la pena revisar la muestra más amplia de enlaces que sea posible. Genial, Fernando. Bueno, pues la entrevista termina aquí. Yo estaría mucho más rato hablando contigo, pero bueno, tenemos que seguir la jornada. Así que agradezco desde aquí muchísimo este tiempo que has estado con nosotros. Yo aprendo siempre muchísimo contigo. El libro ha sido una auténtica maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo. Y ojalá en breve esa estantería que tienes detrás esté llena de libros tuyos con éxito de ventas. Nada, muchísimas gracias, Emilio. Me han gustado mucho las preguntas y me he sentido muy cómodo en la entrevista. Así que un placer y nada, te deseo en tu estreno en la aventura editorial, te deseo también mucho éxito. Te puedo decir que mi primer libro, ya te lo dije por mail, pero mi primer libro que fue coescrito con Javier Gosende, pero para mí fue realmente un hito en mi trayectoria profesional y en el desarrollo de mi marca personal. Prácticamente me lo encontré de una forma espontánea, no fue algo buscado,
pero visto en la perspectiva le atribuyo muchísimo mérito y mucha importancia pues a aquella intuición de proponer en aquel momento ese proyecto a Naya Multimedia y dar pues con una persona como con Eugenio Tuya, con quien, bueno, pues he seguido publicando a lo largo de los años. Así que nada, te deseo muchísimo éxito de ventas, mucho éxito en tu carrera y nada, que sigamos coincidiendo en otros eventos y sigamos intercambiando conocimientos. Muchas gracias, Emilio.